López Obrador intentó cambiar la Constitución para modificar el Instituto Nacional Electoral y no lo consiguió. Entonces tiene un plan B, que a mí no me queda muy claro tampoco cuál es. Pero ese plan B implica que se le van a reducir el personal, la autonomía, la capacidad de castigo a quienes cometan delitos electorales y los recursos al Instituto Nacional Electoral. Probablemente, no estoy seguro, pero supongamos, para efectos del diálogo, que esto lo hace López Obrador con las mejores intenciones del mundo. Este Instituto Nacional Electoral es enormemente poco confiable y por eso él ganó las anteriores elecciones, porque es muy poco confiable. Tenía que haberlas ganado otro. No, espera, ahí no va la cosa. El INE es muy confiable porque le dio el triunfo a López Obrador. Eso me lo contaron en 2018, me parece. Ese es el cuento que me contaron en 2018. El problema es que la hegemonía que pretendía establecer Morena le está haciendo aguas por varios lados. Yo no sé si es con buenas o con malas intenciones. No lo puedo saber porque nadie sabe lo que ocurre dentro de la cabeza de López Obrador. Y quizás es mejor así. Ayer que lo oía yo despreciar nuevamente a las personas que tienen posgrados y licenciaturas y esas cosas horrorosas, es licenciado. Y que dicen que están en contra de él, pues a él le da igual, porque su trabajo es convencer a personas que tienen la mente más en blanco. Sí, Dios mío, lo ha dicho, de verdad lo ha dicho, que él no está capacitado para dialogar con personas que tengan cierta preparación y que su labor es convencer a quienes no han tenido la educación que el Estado les debería haber proporcionado y que nunca lo ha hecho y que hoy sigue sin hacerlo. Me dejó que de veras no sabemos lo que hay en la cabeza de ese señor y es mejor no saberlo. Pero la visión internacional para salirnos del espacio del embate y la rebatinga nacional, que en México realmente es aterradora porque es todo un pleito callejero de borrachos que hablan dos idiomas distintos. Tengo lo que dijo el New York Times. Los legisladores mexicanos aprobaron amplias medidas para reformar la Agencia Electoral de la Nación, asestando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que ayudó a alejar al país del gobierno de un solo partido hace 2 décadas. Sí, en el año 2000, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, se esperaba que no las ganara, y cuando las ganó, entre otras cosas, al parecer por un pacto que hubo antes entre el PAN y el PRI. Los cambios, sigue diciendo el New York Times, que reducirán el personal de la agencia electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad para castigar a los políticos por infringir las leyes electorales, son los más significativos de una serie de acciones del presidente mexicano para socavar las frágiles instituciones del país. Parte de un patrón de los desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental. Y eso es lo que lo hace más sospechoso y más problemático. En todo el hemisferio occidental, es cierto, hay acciones destinadas a quitarse de encima los aspectos más incómodos de la democracia. Una de las esencias de la democracia, tengo un bigote dentro de la nariz, me van a perdonar ustedes, pero muchos no lo saben, pero a los que tenemos el pelo rizado a veces los bigotes nos crecen mirando hacia arriba, se meten en la nariz y dan una lata espantosa, y siento mucho el aspecto que da. Bueno, decía yo, una de las características de la democracia es precisamente que puedes hacer la transmisión de poderes entre personas que piensan distinto sin darse de cañonazos, ni de balazos, ni de navajazos. Lo que se llama la transmisión ordenada y pacífica del poder, la alternancia en el poder. El priista puede entregar el poder a un panista, el panista le puede entregar el poder a otro priista, el priista se lo puede entregar a un morenista o a un perredista, y no va a pasar absolutamente nada porque la democracia tiene que estar sobre todo apoyada en instituciones sólidas que soporten los cambios de proyectos, programas de gobierno, pero dentro de una institucionalidad que está acordada por todos los que supuestamente están en la lisa política, en la competencia por el poder. Esto no le gusta a Donald Trump cuando pierde las elecciones y trata de revertir los resultados de las elecciones y por supuesto dar un golpe de Estado como lo intentó el 6 de enero de 2020.
Esto no le gusta a Bolsonaro, que ha intentado hacer exactamente lo mismo. Esto no le gusta a la portavoz fundamental del neonazismo estadounidense en el Congreso de los Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, quien esta semana acaba de pedir que se separen el país en estados azules y rojos. Los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas. Así es allá. Los colores tienen significados culturales, no los tienen reales. Y ha dicho que, por ejemplo, si un demócrata se va a un estado republicano, pues que no pueda votar durante 5 años, por ejemplo. Lo que es una secesión de los Estados Unidos en 2 países. La democracia es muy incómoda. Pierdes. Y es de una incertidumbre enorme. Nosotros estamos ahora metidos en la campaña municipal aquí en Gijón. Yo soy parte de la campaña. Muy pequeña, pero soy parte. Como mi miembro del partido, soy parte. Y no sabemos si vamos a ganar. Estamos trabajando para ganar, estamos dando ideas. Ayer tenía yo una reunión con el secretario general hablando de ciertas ideas que tengo, porque a lo mejor podemos acceder a una serie de personas que pueden votar por nosotros. Hay que convencerlos, hay que hablar con ellos. Y hasta el día que votas no sabes. Eso es rete incómodo, era muy incómodo el PRI. Hacías elecciones y ganaba el PRI. Ibas a votar, votabas contra el PRI, ganaba el PRI. O no votabas y ganaba el PRI. Eso era súper cómodo, tan cómodo que lo quieren reeditar muchas personas en la actualidad. Muchas personas que quieren demoler parte de las instituciones democráticas para instaurar autoritarismos amables o democracias iliberales, como les llama el impresentable de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Esto es lo que dice el New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido y sus aliados controlan el Congreso, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán más eficiente la votación. Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que vivan en el extranjero emitan su voto en línea, cosa que a mí me parece muy bien. Aunque como están las cosas, es muy difícil votar. En las anteriores elecciones, lo digo abiertamente, no voté por nadie. Me rehusé terminantemente, no iba yo a votar por López Obrador, porque había yo visto ya la putrefacción que había sufrido su proceso, aunque en el pasado lo había yo apoyado, pero en las elecciones anteriores pasé a no votar por nadie y así veo que viene lo próximo, desafortunadamente. Pero, sigue diciendo el New York Times, los críticos, incluidos algunos que han trabajado con el presidente, dicen que la reforma es un intento de debilitar un pilar clave de la democracia en México. El líder del partido del presidente en el Senado la ha calificado de anticonstitucional. Ahora se avecina otra prueba, se espera que la Suprema Corte, que se ha convertido cada vez más en el blanco de la ira del presidente, escuche un desafío a las medidas en los próximos meses. Escuche en el sentido legal, es decir, que se entere en audiencia y tome una decisión. Si los cambios se mantienen, los funcionarios electorales dicen que será difícil llevar a cabo elecciones libres y justas, incluso en una contienda presidencial crucial el próximo año. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que López Obrador está haciendo un golpe de Estado lento. La militarización del país es parte del golpe de Estado lento. El perdón o la impunidad a delincuentes brutales, confesos y demostrados, como corruptos como Delfina, como los propios hermanos del presidente, es todo parte de una acumulación de poder que lleva a que no pueda haber un juego libre electoral el año próximo. La oposición de derecha no está haciendo nada por lograr un juego libre democrático, ni mucho menos. Y decía José Woldenberg hoy, en un artículo que me llegó, que la izquierda democrática mexicana no está muerta. Yo le respondí en Twitter, mira, no estará muerta, no está desaparecida. Dije, desaparecida sí está. No estará muerta porque los demócratas de izquierda existimos. Y yo estoy en contacto con muchos. Pero está inactiva, está desaparecida, con uno de los principales críticos de López Obrador desde una izquierda democrática, con el que yo hablé, le dije, ¿cómo ves hacer algo? Y dice, no se puede hacer nada. Yo que no soy nadie, vaya, pero es una persona que es un líder importante, con una relevancia social y demás, que me diga no se puede hacer nada, estamos fritos, hombre, me resultó bastante poco alentador. La izquierda mexicana democrática está inactiva, desactivada, desaparecida. Vive en lugares como esquinas desconocidas de la red, de las que no se va a hablar en ningún lado. A mí no me va a mencionar López Dóriga, Ruiz Gil, Broso.
olvídalo. Y Milagroso estaría en la izquierda más o menos democrática. Pero la amenaza es grave. Y yo creo que hay un elemento aquí fundamental con el que quiero terminar el día de hoy. Mira, en México nunca se nos ha enseñado el valor real de la democracia. ¿Por qué, siendo un sistema tan terrible, tan defectuoso, tan problemático, tan imperfecto, es preferible a cualquier otro? ¿Por qué los simulacros de democracia del PRI durante el siglo XX impidieron que México tuviera una serie de avances que tenía que haber tenido? ¿Y cómo lo acontecido en los últimos 23 años ha impedido que México tenga logros que debía haber tenido, pero ahora están influyendo otros elementos que tienen sumida buena parte de México en la condición de Estado absolutamente fallido, debido, entre otras cosas, debido principalmente al narcotráfico y a la delincuencia desatada, que tampoco persigue Andrés Manuel López Obrador. Espero estar equivocado. Seguiré esperando estar equivocado hasta ver las elecciones del año que viene. Pero hasta este momento siento, sinceramente, que estamos en un golpe de Estado lento y que le está saliendo muy bien a Andrés Manuel López Obrador y sus cómplices. Cómplices que algunos fueron amigos míos, que deberían estar avergonzados de dónde están y de estirar la mano para cobrar un cheque.